una dicotomía que es horrorosa y que nos atraviesa. Una epistemología que es europea, que es una pena, de entender que el hombre está por aquí y el mundo, las cosas están por acá. El mundo está aquí. Como dos cosas contrapuestas. Hombre, mundo, hombre, cosas. Está lo mismo como usted lo llame. Esta dialéctica, sujeto-objetos, esta dialéctica de estos dos momentos es una dialéctica europea, racionalista, y que entiende al hombre entiende al hombre como un sujeto, como algo vuelto sobre sí mismo, como un yo o un ich en alemán, un yo, como un Geist, un espíritu, son palabras famosas en la filosofía. Geist, espíritu, spiritus, en latina, es como algo vuelto sobre sí mismo, y como si yo esté vuelto sobre sí mismo, me parece algo que es ajeno a mí. Y esto que es ajeno a mí, fíjense, se produce una decisión, y después es cómo juntarlos. Los chinos, los indios, los griegos, los latinos, los hebreos no tenían este problema. Un problema epistemológico, metafísico, europeo, donde el hombre, como se entiende encerrado sobre sí mismo, le parece algo ajeno al hombre. Y después lo que hace la epistemología, la filosofía, la ciencia, es hacer como un puente, el puente de unir los dos mundos, y aparecen dos mundos, entre comillas, un mundo como de afuera y un mundo de adentro. Entonces, esta forma de entender la realidad es la que opera, que en la actualidad ha generado 20.000 problemas éticos, estéticos, religiosos, políticos, de todo. Y no nos sirve para entender el problema de la verdad, al contrario, nos genera más problemas. Después lo podemos conversar sobre esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entender al hombre? Mejor entender al hombre un poco más a la griega, más con cierta filosofía, entender al hombre como a la vez constitutivo con el mundo, a la una con el mundo, repito, como los chinos, como los indios, como los griegos, como los pueblos americanos, que están en una unidad, donde el hombre en sí mismo acontece mundo. El hombre en sí mismo abre el mundo, si queremos, el hombre en sí mismo construye el mundo. Eso lo sabían, repito, todos los pueblos antiguos, y todavía en la actualidad lo sabemos nosotros a nivel estético, poético, a nivel vital lo sabemos, que el mundo y el hombre es una unidad que tiene dos caras, pero es una unidad, no está acostado. Pues si entendemos eso, la idea de hoy día, es mostrar dimensiones del hombre, o sea, ciertas formas de mensurar al hombre. Dimensión significa eso, ciertos pliegues del hombre. Entonces al hombre se le puede ver por el lado como individual, se le puede ver por el lado social, se le puede ver por el lado histórico y finalmente por un lado político. O sea, son ciertas miradas del hombre, miradas que por un punto miran toda la totalidad y siempre, repito, está la unidad con el todo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tratar de quitarnos por una hora, quitarnos de la cabeza que el hombre y las cosas están separadas. Cuando hablo de hombre, individualmente hombre, es hombre con su mundo, con su aprensión, con cómo siente las cosas. Cuando hablo del hombre con la sociedad, es el hombre como un ser social, con su morada entre todos. O sea, no existe un Valparaíso y un Ricardo, no existe mi madre de arriba en Pellacha, en la orilla mercante y mirando la bahía. Es mi madre en la bahía. O sea, hay un modo social. Entonces, no son dos cosas. Cuando aparece el momento histórico, es el hombre con todo su pasado. Un pasado que lo constituye. O sea, las dimensiones son formas de medir, si queremos, de abrir, de mirar al hombre en su totalidad con el mundo. Entonces el hombre está con el mundo, hay una unidad que es bellísima para analizar y lo podemos ver individual, social, históricamente y políticamente. Y ahí se constituye una verdad cada vez con más contenido. Ya, dicho eso, vamos por partes, como el descuartizador, como el genetista. Hay una dimensión que es absolutamente individual y la vivimos todos. Pero la individualidad, por favor, no la entendamos como el yo. Repito, tratemos a ver si podemos pensar sin yo. Porque yo siempre es algo vuelto sobre sí mismo, que saca un ojito y mira hacia afuera, ¿verdad? Y afuera hay algo como una X, así como lo ve un poco en la filosofía kantiana, crítica, como algo por fuera. Entonces no veamos el individuo como un yo. Por ejemplo, Pablo Márquez
aquí en un debate que tuvimos el sábado antepasado, de mucha gente entre ciencia y filosofía, hablaba algo, una locura, que lo sabemos todos, que el hombre es un conglomerado, un pastiche de múltiples tipos de células. Entonces, células que son propiamente humanas, células que son bacterianas, células que son víricas, o sea, son conglomerados de células, o sea, somos un pastiche de una unidad. O sea, lo propiamente humano lleva algo no humano que lo hace ser humano. O sea, el individuo no es algo, repito, cerrado, al contrario, el individuo es algo abierto, es una locura. El yo siempre es algo cerrado, el yo siempre está cerrado sobre sí mismo. Después, si queremos, podemos preguntar por qué el hombre europeo entiende esto, es rarísimo. En Europa pasó esto, entender al hombre como algo cerrado. ¿Por qué el hombre se cerró? Habría que ver alguna cosa de tipo religiosa política que pasó a finales de la Edad Media, el Renacimiento y al comienzo de estas ciudades, empezó el hombre a cerrarse sobre sí mismo. Es interesante de analizarlo, sería para otra sesión, o lo hablamos después. Entonces, cuando yo hablo de individuo, no estoy hablando de yo. No es un yo. No es algo que esté desconectado. No, el individuo está completamente conectado. El individuo es mundo. El individuo abre mundo. Pero lo abre absolutamente de una manera única, que diría existencial. Tratemos de explicar esto. Nosotros a veces creemos, aquí estamos en la sala, ¿verdad? Estamos en esta sala, entonces todos somos amigos, nos conocemos, a la mayoría, de que uno desde que es un humano, mira, Ricardo lleva un reloj, tiene una chaqueta, está en una mesa, hay unos libros, que va a leer algunas cosas. Entonces es como si el hombre, como yo estuviera acá, hay cositas. Pero si el hombre fuera eso, no existiría nada, ni el amor, ni la amistad, ni la rabia, ni la furia, ni el sufrimiento, no existiría nada. ¿Por qué? Porque el hombre no es una cosa. No es una cosa material que está ahí más. Somos materia, pero nuestra materia es una materia meramente externa. Algo que está ahí se resiste a ser cosificado. El individuo humano tiene una materia distinta. Es una materia que se aprende, que abre el mundo. Entonces, Aristóteles tiene una definición de hombre que es brillante para explicar este rasgo individual del hombre sin yo, sin un sujeto por detrás. Entonces, Aristóteles dice lo siguiente, mira, dice en la metafísica, dice, todos los hombres desean por naturaleza saber. Todo el mundo lo ha escuchado, ¿verdad? Todos los hombres desean por naturaleza saber. Si uno va al griego, que no se lo voy a escribir acá, que es un chorizo, dice así, pantes anthropoi tui denai orego tai phisei. Una de las virtudes de estudiar filosofía es que uno aprende griego, por lo menos en la Católica de Valparaíso. Entonces, cuando uno va a la sentencia griega, pantes anthropoi tui denai orego tai phisei, y empieza a leerla en griego y empieza a mostrar eso que quiere la filosofía, y lo entendemos todos tenemos algo de griego, que es muy, muy bello. Pantes anthropoi, los hombres, dice Aristóteles, los hombres. Los hombres, no dice mensch, no dice humus, dice los hombres, no dice ich, no dice yo, no dice alma, ánimo, espíritu, no. El hombre. ¿Y quién es, fíjense, quién es un hombre para un griego? O para nosotros, un hombre es el porteño. Los porteños, los tebanos, los atenienses, los mirmidones de Aquiles. Entonces, el hombre es un individuo que a la vez fluye, que está abierto, que no es solamente Fernando, Ricardo o Alfonso, o Carmen Gloria, o Nazario, a la vez es puramente Nazario, pero junto con Fernando que está acá, y Fernando y Nazario en su diferencia. Todo eso es el hombre. Porque todavía no hay una cosa que Fernando y yo no tengo nada que ver contigo. No sería, Fernando necesita no solamente su bacteria y su virus, como decía Pablo Márquez, necesita todo el